por el Grupo Popular sobre la Universidad Laboral. Nos informa el señor secretario. Bien, por la propuesta de acuerdos que por parte del Gobierno Municipal se insta a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias a que proceda a la urgente reparación de la cúpula de la antigua capilla de la Universidad Laboral, así como al adecentamiento y dignificación de ciertas partes de la misma hoy lamentablemente degradados. 2. Que se ha diseñado por ese ayuntamiento, en estrecha colaboración con la Comunidad Autónoma, un detallado plan de usos destinado a espacios en la actualidad vacíos, poniendo fin de este modo a la infrautilización de tan emblemático recinto cultural. Y 3. Se solicite por este Gobierno Municipal a la Consejería de Cultura del Principado de Asturias la apertura a la mayor brevedad posible del expediente oportuno al efecto de impulsar la declaración por la UNESCO de la Universidad Laboral como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay una enmienda de modificación por el Grupo Ciudadanos en la parte segunda de la parte dispositiva, cuya redacción sería la siguiente: que se inste al Gobierno del Principado de Asturias, para que en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Gijón delimite los futuros usos de los espacios que en la actualidad están vacíos conforme a su nivel de protección como bien de interés cultural. Y también había otra enmienda de Podemos que ha sido retirada. Gracias, señor secretario. Les comunico que en esta ocasión se suma turno Izquierda Unida y Partido Socialista. Tiene la palabra para su presentación la señora Fernández Aúja. Gracias, alcaldesa, señoras, señores concejales. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a este pleno al presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral, Jesús Merino, y desde luego felicitarle ante todo por su labor en favor precisamente de la Universidad Laboral. Universidad Laboral, y creo no equivocarme, que todos los gijoneses, o la práctica totalidad de los mismos, consideramos como la construcción más significativa y emblemática del siglo XX en Gijón. De hecho, es declarada en fecha 19 de mayo del 16 bien de interés cultural por el Principado de Asturias. Y es cierto que cuando se diseña la Universidad Laboral se concibe como un orfanato minero para que en 1951 se conciba como lo que es actualmente, una universidad laboral, diseñada en torno a un gran patio central alrededor del cual se albergan edificios que hoy día están dedicados a actividades formativas, educativas, culturales y hasta empresariales. Se trata, por lo tanto, de un conjunto arquitectónico que debe ser preservado, que hay que evitar todo riesgo de deterioro o abandono. De ahí que ante la denuncia manifestada por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral, el Grupo Municipal del Partido Popular considere que hay que mantenerla precisamente en ese óptimo estado de conservación, evitando, por ejemplo, las grietas y las fisuras en la cúpula de la antigua capilla de la Universidad Laboral y también evitando, digamos, el deterioro, la degradación de no pocos espacios de la Universidad Laboral, como, por ejemplo, está sucediendo en la actualidad. Por lo tanto, el Grupo Municipal del Partido Popular considera que es necesario la reparación urgente de dicha cúpula, también, desde luego, el adecentamiento de no pocos espacios de este magnífico recinto que actualmente se encuentran en dejación lamentable y, desde luego, por otro lado, denunciamos la infrautilización de la Universidad Laboral, de prácticamente el 20 o 25% de los espacios que la misma alberga. Es necesario diseñar un plan de usos y aquí anuncio que vamos a aceptar la enmienda del Grupo de Ciudadanos en el sentido de que nosotros lo que planteábamos, y voy a explicar por qué hemos introducido el punto 2 en nuestra propuesta de acuerdo, queremos que este ayuntamiento se implique al 100% en la defensa, en la necesidad de que un bien de interés cultural, que además es sentido y querido por la práctica totalidad de los gijoneses como tal, y además está dotado de una enorme potencialidad turística, entendemos que debe ser utilizado en todos sus espacios. En la actualidad se haya infrautilizado y queremos
que el Principado, que es cierto, depende y es competencia de la comunidad autónoma, pero que este ayuntamiento impulse y se implique en el diseño de un plan de usos de dicho recinto. Y, por supuesto, consideramos que debemos impulsar la consideración y la declaración de la Universidad Laboral de Gijón como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. Sabemos que no es un camino fácil, sabemos que es un camino que lleva años, sabemos que requiere un expediente exhaustivo, pormenorizado, que desde luego debe e implica no en todas las administraciones y a toda la sociedad gijonesa en general. Es cierto que debe impulsarlo la Consejería de Cultura, como así hace pocas semanas se ha comprometido expresamente con la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral a impulsar la consideración y la declaración de la Universidad Laboral como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, y entendemos que este ayuntamiento es el Ayuntamiento de Gijón y que no debe quedarse al margen precisamente de esta implicación para su conjunto arquitectónico más emblemático y más significativo de nuestra ciudad a lo largo del siglo XX, como he dicho. Y, en definitiva, entendemos que ese expediente supone la tramitación pues laboriosa, exhaustiva, por parte de la Consejería a fin de incluir este bien en la lista indicativa, en un inventario, una lista indicativa por parte del Ministerio de Cultura que pasaría, evidentemente, en previa evaluación del mismo, a la lista indicativa mundial, a fin de que, previos órganos consultivos, por el Comité del Patrimonio Mundial se pudiera adoptar la decisión final al respecto. Por lo tanto, insistimos, consideramos que deben procederse a estimarse esta propuesta de acuerdo y nos reiteramos, por lo tanto, en su petición. Muchas gracias, alcaldesa. Gracias, señora Fernández Aúja. Tiene la palabra por el Grupo Vox el señor de la Concha. Pero queríamos adelantarnos, porque ya lo hizo así la prensa, a algo que no comprendemos, y es que vaya a haber oposición por parte del equipo de gobierno. Entendemos, y antes también lo había dicho doña Laura Tuero, que la alcaldesa es la alcaldesa de todos los gijoneses. Y en Gijón, efectivamente, se tiene un edificio singular que se ha construido en una determinada época, pero que eso no desacredita al propio edificio, ni siquiera su funcionalidad. La funcionalidad del edificio no es lo que va a llevarse a la UNESCO. Tampoco se va a llevar quién lo hizo, ni por qué. Simplemente es un patrimonio arquitectónico, así se ha presentado, y entendemos que a nadie le cabe duda de que es un edificio absolutamente extraordinario. Es el mayor de España, es el segundo mayor de Europa, tiene una iglesia con la planta elíptica más grande del mundo, de 807 metros cuadrados, y todo su entorno es lo que cualquier visitante califica como una maravilla. O sea, cuando viene alguien a Gijón se le lleva a la Universidad Laboral y la mayoría se queda con la boca abierta porque queda absolutamente sorprendida de que un edificio de esa categoría pues pase casi en el anonimato del resto de España, salvo en el turismo local. Por ello, debemos de este ayuntamiento incentivar, poner el foco en todo aquello que pueda traer bien a la ciudad. Y nosotros consideramos que esta proposición acertada del Partido Popular va a poner un foco en la ciudad. Y no va a poner un foco en el franquismo, porque salvo en la mente de alguien que quiera renovarlo constantemente, yo creo que es agua pasada. Eso ya es una historia pasada. Franco murió hace 44 años, la Universidad Laboral se hizo en los años 50, y la mayoría de la gente realmente esa página ya la pasó. Es como si nosotros ahora, que está de moda
en Gijón, bueno, de moda no, digamos de actualidad, el tema de Roma, por la fortuna balnearia y demás, quisiéramos obviar la importancia de las termas romanas porque quien las hizo fue un ejército invasor. Aquí César Augusto vino, hubo unas guerras asturcántabras que duraron 10 años que fueron absolutamente crueles, que crucificaban a los habitantes que estaban aquí, que cantaban gloriosamente frente al invasor, y sin embargo ahora pues estamos continuamente con esa cuestión romana que trae cierto atractivo turístico a pesar de la poca importancia que tiene en Gijón. Y nos da pena que por una cuestión de índole político que no llegamos a comprender, se pierda una oportunidad de poner y ensalzar una obra tan magnífica y poner, digo otra vez, el foco en Gijón, que eso va a traer valor, va a traer atracción turística y en cualquiera de los casos va a traer gente a la ciudad, economía a la ciudad. Y sí me gustaría leer también, porque como la intervención por detrás nunca se sabe cuál va a ser, algo que dijo la propia alcaldesa, porque trabajó allí y además trabajó, me imagino, en un ambiente, porque claro, la Universidad Laboral, desde que murió Franco, pasaron 44 años también, pasó muchísima gente, pasó muchísimos estudiantes, muchísima gente que fue formada y muchísimos profesores como ella, que dijo: hoy he estado en la inauguración de una magnífica exposición sobre la laboral y al recorrerla, escuchando las excelentes explicaciones de su comisario Héctor, he pensado en las miles de personas que han pasado por aquí, que se han formado, educado, vivido aquí. Cuánta vida, cuántas expectativas, cuánto trabajo. Enhorabuena a la Asociación de Antiguos Alumnos por esa iniciativa y a las miles de personas que se relacionaron y educaron en la laboral. Es decir, que también ella, que hoy creo que va a votar en contra, alababa la funcionalidad de la propia Universidad Laboral, no solo la magnificencia de su estructura. Por ello decimos y repetimos, plantéense su voto y voten a favor, que esto es un bien para Gijón. Nada más. Gracias, señor de la Concha. Por el partido Podemos Oposición tiene la palabra la señora Tuero. Estamos de acuerdo en que el conjunto arquitectónico de la laboral ha de ser preservado, pero consideramos necesario resignificar la laboral, explicar lo que significa este tipo de arquitectura más fija. Entendemos que hay un claro valor arquitectónico y seguimos con ello, pero que hay que explicar todo el significado de estas construcciones y no omitir en las visitas guiadas cómo se hace lo que significó el edificio de la Universidad Laboral en el pasado. Por otra parte, consideramos que no hay que olvidar, como dicen en su proposición, que la Universidad Laboral tiene el máximo rango de protección. El Gobierno del Principado la declaró bien de interés cultural en mayo de 2016. Por este motivo, el Principado sí que debería realizar el debido mantenimiento de todos sus espacios, pero lamentablemente todos los que estamos aquí sabemos que un bien, sea BIC o nombrado Patrimonio de la Humanidad, no significa que tenga su debido cuidado. Si bien consideramos que una construcción vinculada no solo al franquismo, sino a la dictadura de los fascismos, no debe poder aspirar a Patrimonio de la Humanidad, porque se entendería como un homenaje a un tipo de arquitectura vinculada a la época de los fascismos en Europa. Y es que la Universidad Laboral pertenece a una arquitectura de grandes fachadas recubiertas de esculturas monumentales al servicio de ideas grandilocuentes y al servicio de propaganda ideológica totalitaria. Todo esto no implica, insistimos, quitarle ningún mérito a su construcción, ni no defender que el edificio tenga un uso y un mantenimiento adecuado, como creo que todos los antiguos y antiguas alumnas, que yo también lo soy, estamos de acuerdo, así como todas las fuerzas municipales. Es un testimonio, pero ahí, de ser Patrimonio de la Humanidad, hay un camino que no vamos a transitar. Es una arquitectura, como decía, vinculada a unos valores que no compartimos. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, en que es necesario un nuevo plan de usos. Insistimos en el nuevo plan de usos, ya que había uno, realizado por parte del Gobierno del Principado, ya que es propietario de dicho edificio, y en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Gijón. Pero debido a lo que conlleva el último punto de su proposición, vamos a votar que no a la misma. Gracias, señora Tuero. Por el Grupo Foro tiene la palabra el señor Martínez. Gracias, señora alcaldesa. Desde nuestro grupo vamos a apoyar esta proposición del Grupo
patente observando las fotografías que aparecen publicadas en la revista La Torre, que ellos mismos editan. Por cierto, no solo hay deterioro en las zonas que gestiona el Principado, también en algunas de las instalaciones que el Principado cedió al Ayuntamiento a finales de 2018, como es el caso de la piscina y que abordaremos en este mismo pleno en un ruego que hemos presentado, o en la Casa de la Maqueta. Que el conjunto arquitectónico de la Laboral se conserve adecuadamente es un asunto de primera índole, y que se pueda dar uso a sus espacios también lo es, apareciendo ambos elementos en los diferentes puntos de la propuesta de acuerdo. Quiero recordar también que una de las zonas de mayor superficie y que está en desuso son las estancias conocidas en el proyecto original como Colegio Mayor. Allí es donde en 2007 se proyectó el Hotel de 5 estrellas, un intento que finalmente no prosperó. Intento del que no tenemos nada que decir, pero lo que sí es preocupante es que 10 años después de que la cadena hotelera renunciara definitivamente a construirlo, aún no se haya podido rescindir el contrato que la vinculaba y, por tanto, todos esos espacios no pueden ser dispuestos para otra alternativa de uso. Oficinas empresariales, más espacios universitarios o la anhelada residencia serían algunas de las posibilidades. Que se inicie el expediente para ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad también nos parece una buena medida. Y que de esa manera se pudiera unir la Laboral a los monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias como únicos ejemplos exclusivamente asturianos con esta catalogación. Aunque siendo realistas, puede ser muy difícil conseguir la distinción, pero creemos firmemente que hay que intentarlo. Y esto no lo digo por su pasado como orfanato minero, como ayer declaró la alcaldesa, unas declaraciones que nos parecen sumamente desafortunadas. Y es que, mire, alcaldesa, yo le tengo que decir una cosa, el hecho de que usted sea o no de Gijón es lo menos importante. Pero es que usted tiene que querer a Gijón y tiene que querer lo mejor para Gijón. Basta ya. Los gijoneses queremos a la Laboral. La enseñamos cada vez que tenemos oportunidad. Es uno de nuestros iconos. Así nos lo piden todos los expertos culturales y en turismo. Entiendo que si usted hubiera continuado como consejera de Cultura, no hubiera sido declarada como bien de interés cultural. ¿Le va a indicar al señor Tejón que no la promocione turísticamente? ¿La tapamos con una manta? Aunque mire, yo también tengo que decir que me avergüenzo de algún episodio del pasado de la Laboral. En este caso es un pasado más reciente, como cuando el gobierno del Principado destinó espacios de la misma para hacer un apartamento a un alto cargo socialista, o con la programación de Laboral Escena, que costaba millones de euros, pero que no acudía a verla ni el tato. Eso también son malos ejemplos. No me mire mal porque usted como consejera supo orientar esa programación. No, por favor. Bueno, es una forma de hablar. No, no es una forma de hablar. Usted como consejera supo orientar la programación de una manera, creo que mucho más plural. La animo a que revise los más de 1000 patrimonios culturales del mundo y que vea también el pasado que hay detrás de ellos. En resumen, que todo aquello que vaya encaminado a revitalizar la Universidad Laboral y dotarla de contenido tendrá siempre nuestra aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Tiene la palabra por el Grupo Ciudadanos el señor Pérez. No, Ana. Perdón, la señora Menéndez. Buenos días y gracias. Disculpen a todos por un poco la fonía que tengo, pero bueno, espero que se me escuche bien. Yo, vista la explicación de todas las partes, creo que esta proposición tiene varias aristas y me gustaría ir una a una. La primera es la relativa al punto 1, que se inste a la urgente reparación de la capilla. La iglesia ya está cerrada por cuestión de seguridad, así que por lo menos sabemos que ya hay una conciencia, por fin, del problema existente. El proyecto está avisado y tan solo estamos pendientes de un anexo cuya aprobación es inminente. Aunque sí es cierto que albergamos la sospecha de que el presupuesto consignado para la reparación, que si no recuerdo mal son 67.900 euros, es muy escaso para todo lo que hay que arreglar, seamos realistas. Un toque de atención, por tanto, no sobra. Hablamos también de un toque de atención a un servicio de patrimonio que se caracteriza tristemente por el retraso acumulado, que en demasiadas ocasiones supera los 12 meses en la tramitación de expedientes. Y creemos además que este toque de atención no solo debe realizarse sobre la capilla, porque no sé si se hacen idea, me imagino que sí, del dramatismo de la situación de otros espacios y de otros elementos del conjunto histórico de la Laboral. En cuanto al punto 3 de la propuesta, la petición para impulsar la declaración por la UNESCO de la Universidad Laboral como Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues lo mismo, negarse nos resulta difícil si huimos de sectarismos y nos atenemos al valor arquitectónico del complejo, porque el arte, la arquitectura, no tiene por qué ser bella, que en este caso lo es. Ni siquiera su mensaje tiene por qué ser bello ni cómodo. Oré, Chichén Itzá, Gizeh, el Coliseo, Auschwitz.
Todos están incluidos en la lista de Patrimonio de la Humanidad como evidencia del esfuerzo inhumano, cruel y metódico de negar la dignidad humana a grupos considerados inferiores. Esto lo explica la UNESCO y yo desde luego no pienso enmendarles la plana. La Laboral cuenta con un mensaje y están ustedes renunciando a reescribirlo y a contarle la verdad al mundo. Esto, en nuestra opinión, es atroz y desde luego me extraña mucho que vayan a desaprovechar esta oportunidad. Porque, insisto, este mensaje que ustedes reivindican hay que contarlo al mundo. Desde luego, lo que sí opinamos también es que, tal como está ahora mismo el complejo, no pasa la prueba del algodón en un proceso tan largo y tan complejo. Y dudo mucho que la Laboral cuente con la necesaria complicidad de una administración que, por otra parte, ni se ha molestado todavía en nombrar un o una gerente para la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, que es la sociedad que la gestiona y administra desde el 2019. No se pueden imaginar, o quizás sí, la ralentización en la toma de decisiones con esta coyuntura. Sin embargo, es el segundo punto el objeto de más duda, el plan de usos, porque cuando el Gobierno del Principado decidió renovar este espacio, ya por el 2001 se concibió este plan de usos, que definió lo que es ahora la Ciudad de la Cultura, un centro de producción cultural y creativa con espacios para aprender, enseñar, producir consumos culturales, y así emergieron pues, todos los espacios, radio y televisión, el Paraninfo, el teatro, la biblioteca, el centro de arte. Es cierto, los problemas que tiene ahora el espacio que iba a albergar el Hotel de 5 estrellas, pero yo creo que lo que hay que hacer es actualizar el plan, si es que existe, porque esto no está exento de dificultades. En primer lugar, nos enfrentamos a un futuro incierto. No sabemos qué queremos que albergue, con lo cual este uso no sería más que una mera declaración de intenciones, de definir que estos espacios deberían albergar pues algo de carácter educativo, social, cultural, formativo. Y en segundo lugar, es que yo, fíjense, ni siquiera sé si existe a día de hoy ese plan de usos. Y se lo digo con el plan topográfico del plan de usos en la mano, pero es que yo he pedido ese plan de usos. Y les voy a decir que ni siquiera el personal de la sociedad que gestiona el complejo de la Ciudad de la Cultura conoce ese plan de usos. Ni siquiera ellos saben si existe. Fíjense la incertidumbre acerca de este tema. Por otra parte, no nos corresponde a nosotros liderarlo, así que agradezco de verdad al PP que asuma nuestra enmienda, porque nos parecería inaudito tal injerencia de competencias. Por tanto, no sé si toca redactar el plan de usos, si toca actualizar el que se supone que ya existe. En todo caso, lo que sí toca es invitar al Principado a que lo actualice o a que lo redacte, colaborando nosotros de manera decidida en su redacción y proponiendo usos para enriquecer la Ciudad de la Cultura como el centro de producción y consumo cultural y creativo que es ahora. Muchas gracias. Gracias, señora Menéndez. Tiene la palabra por el PSOE el señor Ferrán. Buenos días. Creo que las razones exprimidas por las personas que están enfrente no hablan todo lo que se habla. Es una oportunidad de escucharles hablar de otra manera de este edificio, para darle a este espacio la importancia que tiene dentro de nuestra historia, de la arquitectura civil y el reflejo de la evolución social de Sison y de sus ciudadanos y ciudadanas. Pero no creo que sea eso el camino de su petición. No voy a decir de nuevo lo de que no es competencia de este ayuntamiento, ya que es propiedad del Principado, el plan de usos y la conservación, que está claro que tiene que hacerse, va a ser un BIC, y la importancia que tiene el edificio. Tampoco es competencia para que llevara al Ministerio y, por tanto, después a la UNESCO esa petición. Como decían, el proceso de un bien para ser considerado patrimonio de la humanidad se tiene que articular bajo un expediente que se incorpore el bien en una lista indicativa. Eso lo realiza el Estado, en este caso por propuesta de la comunidad autónoma, y en ese expediente se dicen las razones por las que se propone. Y es una pena que hayan trasladado esta proposición al Pleno quedándose solamente en joya arquitectónica, en belleza, en un patio bonito y precioso, que lo es, y quizás hasta acústicamente es perfecto. Pero creo que no sé si saben que tiene que cumplir dos premisas para estar dentro de los patrimonios de la humanidad. Por un lado, debe ser un valor excepcional, que lo tiene. Pero por otro, tiene otros parámetros, y uno de ellos dice constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico, tecnológico o de paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos de la historia humana. Y tiene que estar conmigo que, como dijo usted, es significativo este edificio. Su imponente figura refleja un periodo significativo, la dictadura y el franquismo. En ese edificio tenemos reflejado muchos de los valores de los primeros años de la dictadura. La evolución de la misma, y como con los años, ese lugar, gracias al trabajo de presos, se convierte en un elemento transformador de la sociedad. Un edificio generador de valores, un edificio de cultura y educación.
No puede justificar a la Consejería y, por tanto, la UNESCO y el Ministerio solamente porque es una joya arquitectónica, que la es. Tampoco por su patio corintio, que lo es. Sí tenemos que darle esa singularidad. Y esa singularidad y esa historia y ese pasado lo tiene. Por eso me entristece la petición, que no habla de memoria, no habla de dignificación, no habla de recuerdo, solo habla de belleza de un pasado, no de dignidad, no de honrar y no de contar un pasado de España. Debemos conocer que la Laboral fue realizada por presos de dictadura. Los presos juzgados que podían ser asesinados, estar en cárceles o simplemente por esa antijusticia conmutar su pena por días de trabajos forzados. Un día de trabajo forzado, 2 días de liberación de la pena. Es la ley de redención por el trabajo. Esa forma de mano de obra barata por la que se conmutaba la pena simplemente también solucionaba el problema de sobrepoblación penitenciaria y encima estimulaba la buena conducta. La Laboral nos da pistas de un momento clave de nuestra historia, que ustedes tenían que haber dicho. Trabajadores a coste cero. Para reparar la patria e iniciar el camino de la redención, el Laboral está presente como el franquismo. Como si de un pecado se tratase, el preso podía redimir su pena con unos tribunales creados para eliminar los valores democráticos. Miren, en alguna de las obras franquistas, y la Laboral está presente, se une toda la política simbólica y ritual de la memoria para sentar el relato y la legitimidad de los vencedores franquistas sobre los vencidos republicanos. Y eso lo cuenta ese edificio. Y ustedes, de momento, en todo lo que han dicho, no lo han contado a nadie. Parece que incluso en el siglo XXI quieren contar un trocito de historia, volviendo a dejar en el olvido a las víctimas, y eso lo dice su propuesta. Al aspecto arquitectónico de gran belleza. Estoy con usted, es una joya arquitectónica. Es un compendio de sabiduría y de buen hacer del lápiz de Luis Moya, que pudo construir la Laboral gracias, entre otros, al general Yagüe, como sabemos, grandísimo constructor de ciudades. Pero esa joya no dice nada sobre las claves que nos da el concepto de franquismo en esa época, el estilo que pretendía el régimen, que se traduzca en piedra la superioridad del poder franquista. La Laboral responde a los deseos del dictador. Carácter totalitario, disposición encuadrada, jerarquía, también casada con el sector falangista del régimen, sobrio, austero, clásico, sencillo, decoroso. El estilo arquitectónico de la Nueva España debía definirse por la severidad, la rigidez y el geometrismo, teniendo como musa Juan de Herrera. Luis Moya, arquitecto del régimen, decía que la arquitectura de Herrera era una verdadera arquitectura imperial, y alguien dijo Roma, también Luis Moya, como la Roma antigua. Es decir, una arquitectura que dictaba la mejor lección para las falanges presentes y futuras. La Laboral también nos cuenta a sus pies lo que pretendía el régimen totalitario con sus edificios magníficos, que encumbran dictadores. Y ustedes en esta declaración de patrimonio no dicen nada, solo hablan de belleza. Y por último también lo muestra el componente pedagógico de la Laboral. Si les gusta ese componente pedagógico me están dejando asombrados. Los primeros años de la dictadura no tienen nada que ver con la pedagogía. O quizás simplemente refleje lo que se está persiguiendo hoy en educación, en valores y en igualdad. Como docente que soy, no puedo decir nada sobre ello porque tendría que estar horas para comentarles la pedagogía de esa época. Pero os digo una cosa, cuando dice que la Laboral sirve a los niños más humildes en los primeros años, tienen razón. Que dio formación en los primeros años de su historia, tiene razón. El régimen la formación que hizo el régimen. En esos primeros años la formación la daba el régimen. Por tanto, creo lo que quiso el régimen. También es verdad que en esos primeros años había separación de clases sociales. Por un lado estaban los obreros, campesinos, productores, y por otro la burguesía, los adinerados. Y por favor, no nos juntemos. Por eso había un edificio alejado de la ciudad y por tanto no podíamos juntar clases sociales. Eso no se podía hacer. Es verdad que después, debo decir el poder de recuperación que tuvo ese edificio y el poder de recuperación que tuvo para la ciudad. Porque se ha convertido en un edificio franquista construido por presos, por un edificio de libertad y construcción social, un edificio cultural, educativo, con pedagogías realmente innovadoras, vivo, repleto de valores, donde el teatro junto a la música, la danza, el estudio, gritan que eso que ocurre ahí en sus primeros años no tiene que volver a pasar. No puede volver a pasar los presos, trabajos forzados, el clasicismo, el adoctrinamiento, el imperio, esa pedagogía dictatorial y alejada de valores democráticos. Después no me mezcla con los últimos años, le estoy hablando de los primeros años. Reflejar, conservar la memoria y dar a conocer la dictadura es verdad que está también en Patrimonio de la Humanidad. Y la dictadura también argentina y chilena está en esa lista a la espera de ese Patrimonio de la Humanidad. En esa lista también lo están los chilenos porque hay un parque, el Paz Villa Grimal, que vuelve a dignificar a las víctimas de la dictadura chilena. Y lo habla así en su expediente. No habla de belleza, habla de honrar y dignificar. La Laboral no podemos contemplarlo solamente como una joya como ustedes lo dicen. Grita un relato de la época y eso es lo que le hace significativo.
que parece que quieren volver a tapar, que quieren volver a que la gente no lo sepa, no conozca, no reflexione. Es bonito, sí, pero lo que hace significativo, y usted lo dijo que era significativo, es porque refleja un momento de la historia y porque refleja unas características arquitectónicas de un dictador. Y eso ustedes siguen sin decirlo. No quieren recordar. Solamente quieren recordar una parte de la historia. Y yo les digo que lo que hace significativo laboral, además de su gran valor arquitectónico, y lo que dicen es que tiene que estar referido a un momento de la historia. Y ese momento de la historia ustedes no dicen, dicen belleza. Nada más. Hay una parte oscura. Y espero que la oigan. Gracias. Gracias, señor Ferrao. Para el cierre tiene la palabra la señora Fernández Aúja. Gracias, alcaldesa, señores concejales. Bien, señor Ferrao, creo recordar que estamos en 2020. Creo recordar. No en el siglo XX. No en las décadas franquistas. El Partido Popular ya condenó rotundamente el régimen franquista. O sea, que por ahí no vamos. Tenemos muy claro que ustedes, por ideología, siempre han menospreciado a la universidad laboral. Prueba de ello es que, por ejemplo, para la reparación urgente de la cúpula, había una votación presupuestaria el año pasado que no ejecutaron y ha tenido que ser a impulsos de la Asociación de Antiguos Alumnos que ustedes se comprometieran a dicha reparación. Por otra parte, ¿a ustedes qué les pasa? Porque la consejera Berta Puñal, creo que es eso, creo. Bueno, cuando va a visitarles la Asociación de Antiguos Alumnos, les dice que el Principado no descarta comenzar los trámites de cara a solicitar la declaración como patrimonio de la mundial, ¿no? De la cultural. Es más, sería un valor para Gijón y la universidad. Corcholis, ¿en qué quedamos? Ustedes, por razones ideológicas, dicen que se oponen a dicha declaración, pero parece que su gobierno autonómico no lo ve tan mal, todo lo contrario. Entonces, le voy a decir una cosa, la ideología, el sectarismo, la cortedad de mira, la ceguera política, perjudica siempre el futuro de las naciones y perjudica el futuro, en este caso, de Gijón. Y ustedes, con su voto, desde luego, no están velando por los intereses de la ciudad. En líneas generales, Gijón quiere a la universidad laboral como conjunto arquitectónico por la vida, como decía la señora alcaldesa, por la vida de miles de estudiantes, de personas que después han sido magníficos profesionales y han pasado por la universidad laboral. Y ustedes, en cierta manera, esa vida, esas expectativas, ese trabajo que en el 2015 la señora alcaldesa llamaba tanto, hoy, con su voto, les está dando la espalda. Y nosotros, insisto, miramos al futuro y nunca nuestras decisiones van a estar prisioneras del sectarismo y de la demagogia. Y ahí sí tengo que decirle a Podemos lástima. Lástima de su rectificación. Ayer daban luz verde a esta propuesta, nos habían planteado una enmienda que habíamos aceptado y hoy, sin ver rato, ustedes ya no lo ven igual. Eso se llama seguidismo político. Tal vez la reproducción en Gijón del gobierno Sánchez-Pablo Iglesias. Pero, desde luego, lo sentimos, desde luego, en este sentido, el seguidismo político que ustedes han planteado. Y para concluir, simplemente, yo creo que a todos nos viene bien, ya que ustedes hablan de memoria histórica, hablan de la memoria histórica europea. Y en la memoria histórica europea se condenan todos los regímenes totalitarios, tanto los fascistas como los comunistas. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Aúja. Solo porque han aludido a unas palabras mías siendo consejera, me reafirmo en todas y cada una de las palabras que dije cuando inauguré esa exposición. Y me reafirmo en lo que ha dicho el concejal Ferrao. Creo que es un intento de confundir dos cosas distintas. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Vox, Partido Popular, Foro y Ciudadanos. Votos en contra. Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. No se aprueba.
punto 15 es la proposición presentada por el Grupo Foro para la subida del indicador público de renta de efectos múltiples y premio.